Sean muy bienvenidos, que Dios los bendiga grandemente en esta noche. Realmente para nosotros es un placer y una alegría ver que ustedes hagan parte de esto como iglesia, de que se estén tomando el tiempo para capacitarse, para disfrutar de este espacio. Realmente es muy importante ese compromiso que ustedes evidencian al estar en esto. Bueno, ¿qué tal si entonces iniciamos ya orando por respeto a las personas que se han conectado puntual? La idea es que igualmente propiciemos, aunque es virtual, ¿cierto? Igualmente propiciemos la puntualidad como debe de ser y tratar de empezar lo más pronto posible. Ya tengo aquí en mi reloj que son las 7:06. Entonces me parece que ya es justo. Entonces Gloria nos va a introducir en una corta oración para poder iniciar este tiempo de gran bendición. Bueno, bienvenidos todos a este momento tan grato, tan especial. Como dice la palabra del Señor, que es grato estar junto a los hermanos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y el Señor dice en su palabra que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí estará Él. Entonces, yo saludo a todos los hermanos, los que están conectados, les doy la bienvenida y espero de que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, un tiempo grato delante de nuestro Señor Jesucristo y que tengamos la convicción y la seguridad de que día a día lo que el Señor nos está dando, debemos de recibirlo con paz, gozo y amor y tener una plenitud en nuestro corazón de poder entenderlo cada día, lo que nos quiere enseñar por medio de su palabra. Entonces vamos a orar. Oremos con un corazón grato, sincero delante de Dios y creyendo de que lo que Dios quiere que nosotros seamos, sea así como él lo desea en su corazón. Bueno, gracias damos, Señor, porque tú eres grande y bueno con todos nosotros. Gracias, Dios, porque hemos terminado ese grandioso día bajo tu cobertura y tu amor, en medio de nuestras familias. Gracias, Dios, porque tú nos has dado la provisión para el sustento de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas cada día con tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos has dado el Espíritu Santo como el Consolador, porque no obtenemos sabiduría en medio de la angustia. Nos das valor para reconocer nuestras rebeliones y pecados. Gracias soy, Señor, porque tú, oh Dios, nos amas, Señor, cada día, aun siendo pecadores, oh Dios, tú estás ahí, Señor, dándonos, Señor, de tu amor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú nos das la llenura del Espíritu Santo para darnos inteligencia y conocimiento, Señor. Gracias porque tú nos amas, oh Dios. Yo te pido, Dios, por cada familia, Señor, de las cuales encontramos reunidas, las que no están, porque tú conoces, Señor, por qué no están. Bendícelas, Señor. Llénalos de tu poder, Señor. Ayúdalas cada día, Señor, a que el Espíritu Santo, Señor, visite sus hogares. Que el Espíritu Santo, Señor, sea derramando de su gracia, de su amor. Que el Espíritu Santo de Dios sea llenándolos cada día para que en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de cada situación dura que se viva, tú estás ahí con nosotros, dándonos fuerza, levantándonos, Señor, con paz y regocijo. Señor, te pido que nos llenes, oh Padre Santo, dándonos fe, que no desmayemos día a día, Señor, en medio del dolor, en medio de la angustia, de aquellas personas que han padecido, Señor, de aquellas personas que por una u otra razón han perdido su familia, Señor, han perdido sus hijos, Señor. Yo te pido, Dios, que sea restableciendo el bendito Padre Celestial.
Gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría, nos das discernimiento para aprender cada día más de tu palabra y que todos nosotros llenos podamos enseñar a aquellas personas, oh Dios, que necesitan, Señor, en el camino tu palabra. Necesitan, Señor, conocerte, oh Dios, porque hay personas vacías, hay personas que se encuentran, Señor, en aquellos huecos, Señor, de sus vidas, llenos de dolor y de angustia. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea visitándola, Señor, sea sacándolas de aquellos lugares en el cual, Señor, se encuentran abatidos. Gracias estoy, Señor, porque tú, Señor, estás acá con nosotros. Señor, que tu palabra que traes hoy sea una palabra llena de amor, sea una palabra llena de tu Espíritu Santo, que nuestros corazones no queden vacíos, oh Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, porque día a día, Señor, pecamos, pero tú, oh Dios, nos perdonas, oh Dios, porque tú nos dices en tu palabra que llevemos delante de ti nuestras cargas, Señor, nuestros pecados y no contará más. Gracias, oh Dios, porque tú nos pules cada día, Señor. Bendice las familias, Señor, que nos encuentran en sus hogares, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, por los grupos, oh Dios, por tantas cosas y necesidades, Señor, que hay en las iglesias, Señor, que tenemos, oh Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú llenándonos, oh Dios, en este grandioso día, que tu palabra, Señor, llegue con firmeza, Señor, y con cordura a nuestras vidas. Bendice la vida, Señor, del pastor, de Andy, Señor, la vida de Anderson, oh Dios, la vida de todos los que estamos acá, Señor. Gracias te doy, bendito Rey soberano, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, nuevamente darle las gracias a los que se han conectado por acá. Bueno, está así chiquito. Y bueno, si de pronto los hermanos ahí se van conectando. Entonces, bueno, el tema que nosotros hoy traemos y que Dios ha puesto también en nuestros corazones es cómo testificar de Cristo en el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy nos vamos a centrar en esa persona que es el Espíritu Santo. Entonces quiero iniciar con un pasaje en Isaías 61:11. Ustedes ya pueden ver mi pantalla ahí, desde que ingresaron, que dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Cuántos de ustedes al leer esto sienten que les llega, sienten que esa palabra es para ustedes? Yo la leí ahorita y me volvía como a rearguir esta palabra y decir, así Dios ha hecho conmigo, así Dios que es todopoderoso, que es omnipotente, nos ha ungido, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos lo ha derramado en nosotros, nos ha sellado con Él para anunciar ese evangelio, para anunciar esas buenas nuevas. Y aquí es algo muy lindo: me ha enviado a sanar los corazones heridos, ¿cierto? Entonces así iniciamos esta noche recordando que Dios como iglesia nos ha enviado a ti y a mí a sanar esos corazones heridos, ¿cierto? A proclamar esa libertad que solamente está en Cristo. Entonces quiero iniciar preguntándonos quién es el Espíritu Santo. Yo sé que de pronto pues, ya hemos escuchado de esto, pero realmente es demasiado importante que nosotros estemos recordándonos esta verdad. Como yo una vez les compartía en la iglesia cuando me tocó el privilegio de enseñar, predicar sobre el evangelio, y yo les decía, uno muchas veces, y yo caí en eso, de decir, es que yo ya me conozco el evangelio, yo ya no necesito más hablar del evangelio, yo quiero algo más, pero realmente eso se trata de nosotros, nuestra vida como cristianos, y no debe ser estas verdades que nos aburran o nos cansemos de ellas, sino que cada día deberíamos estar regocijándonos y recordándonos esto del Evangelio, el Espíritu Santo, Dios, Jesús, la Trinidad. Entonces quiero
Por acá va a ser interactivo, ¿cierto? Entonces voy a estar preguntando, como yo sé que de pronto aquí toca dedocráticamente, entonces quiero que alguien me responda según el conocimiento que tiene, quién es el Espíritu Santo. Entonces para eso, bueno, yo no sé, por favor, yo aquí no puedo ver el chat, si de pronto alguno yo le pregunto y no tiene cómo hablar, por favor respondan el chat y Anderson se va a encargar de estarlo leyendo para compartir la respuesta. Entonces, quiero para iniciar que Ligia, porfa, nos responda quién es el Espíritu Santo. O no sé si Ligia está con alguien más allí acompañándola. Si nos puede compartir quién es el Espíritu Santo. Yo sé que ella ha tenido como problemas con eso, pero si puede escribir en el chat, lo podemos leer. Ligia ya respondió. Respondió que es nuestro consolador, nuestro guía. Amén. Eso también es el Espíritu Santo. A ver, por acá, otra persona que nos responda así rapidito. No sé si Olivia puede hablar ahí, como esté conectada, o por el chat también. Y Patricia, no sé si Patricia también pueda responder o tiene audio. Me parece súper importante que de pronto si alguno no tiene audio, pero no le he preguntado, por favor escriba por el chat que no tiene audio, porque voy a estar haciendo preguntas, entonces, para tener en cuenta esto. Bueno, hola, buenas noches a todos. Pues es que el Espíritu Santo, decir que es el Espíritu Santo son muchas cosas. Una de las cosas son las que dijo Ligia, otras es que es la tercera persona de la Trinidad. Lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad, es como la ayuda que Dios nos ha dejado. Quien mora en el corazón del creyente. Quien mora en el corazón del creyente. Amén. ¿Sí? Creo que Laura iba a decir algo. No, esto me confunde la vida. Bueno, ya ahí escuchamos entonces un poquito sobre el Espíritu Santo. Entonces, como ustedes están viendo en pantalla, vemos un triángulo y dentro del Espíritu Santo y tenemos ahí intelecto, emoción y voluntad. Y esas son cualidades o sí, cosas que vemos en una persona. Entonces iniciamos recordando que el Espíritu Santo es una persona. Eso es importante aclararlo porque algunos tienen conocimiento de que en otras religiones, otras personas tienen creencia que el Espíritu Santo es una energía, la paloma, aunque suene como, pues podemos pensar que es absurdo, pero pasa. He conocido de católicos que les he preguntado qué es el Espíritu Santo y dicen, pues no saben cómo responder a esto o como que sí, como es una luz, no sé. Entonces, y cuando yo una vez estaba discipulando a una amiga en la universidad, que es católica, muy católica, y le estaba explicando el Espíritu Santo, ella quedó súper sorprendida cuando le empecé a explicar que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, súper importante, decimos que el Espíritu Santo tiene voluntad. En Hechos 16, 6, 7, el Espíritu Santo les impidió a Pablo y a Silas predicar la palabra en la provincia de Asia. O sea que en cierta manera el Espíritu Santo obra también en nosotros para llevarnos hacia algunos lugares, para impedir ciertas cosas también, ¿cierto? Entonces tiene voluntad para obrar en nosotros. El Espíritu Santo tiene intelecto. En 1 Corintios 2:11
dice que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, o sea, piensa. Es eso del conocimiento que también va muy arraigado con esto del intelecto, y que una fuerza o algo así, pues, como no me acuerdo, en este momento se me escapa qué otra concepción tienen del Espíritu Santo, pues, pero si es una cosa, no tendría cómo conocer los pensamientos de Dios, ¿cierto? Y menos los de nosotros. Entonces ahí vemos que tiene un proceso, donde pues tiene un proceso de intelectual. Y ustedes saben, muy conocido, que el Espíritu Santo tiene emociones, porque la palabra en Romanos 8:26 nos habla de que el Espíritu Santo se entristece. Obviamente eso tampoco va a ser algo que va a estar en una cosa, o en una fuente de energía, o en una paloma. Bueno, hay gente que se le dificulta pues como de pronto entender eso. Como ustedes lo dijeron, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Dios, pero se manifiesta en tres personas. Y que es Dios mismo, ¿cierto? Eso realmente es muy importante. Y uno muchas veces, yo sé que alguno de ustedes ha escuchado que el Espíritu Santo se puede asemejar como decir, bueno, la Trinidad, perdón. Dios, Padre, como un padre, un esposo y un hijo, por ejemplo. O creo que decían como el agua líquida, sólida, pues así como en los estados del agua también, ¿cierto? Pero realmente ninguna de esas comparaciones se asemeja realmente a lo que es la Trinidad. Eso es un misterio que nosotros no vamos a poder comprender totalmente. Ustedes saben como iglesia, como conocedores de la palabra, que hay cosas que son solamente de Dios, ¿cierto? Y que Dios aún en su misericordia nos ha permitido conocer un poco de esto. Entonces no se sientan mal si de pronto en algún momento usted dice, no, es que yo realmente no entiendo muy bien esto del Espíritu Santo, ¿cómo explico esto? O encerrarse en que es esto, no, porque realmente es algo que es un misterio que le compete más a Dios, pero que a Dios sí nos habla algunas cosas sobre eso, como que es como esos tres aspectos que estamos viendo hoy, y que es una persona que sí podemos aclarar. Siendo así, entonces avanzamos. Entonces vamos a ver por qué es importante el Espíritu Santo. Porque hablar de esta tercera persona de la Trinidad. Entonces vemos que en Juan 16:13 dice, no sé si lo alcanzan a ver, lo voy a leer, ya que lo veo como un poquito malo. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Aquí vemos algo del Espíritu Santo, y es que Él nos guía a la verdad, nos guía a Dios. Primeramente es importante para nosotros porque como creyentes necesitamos estar en mayor conocimiento de Cristo, de Dios, para poder compartir de Él. Y solamente a través del Espíritu Santo es que vamos a poder comprender más cuando oramos nuestra Biblia y leamos su palabra. Y el otro punto es importante al momento de predicar, porque como ustedes saben, la persona inconversa está en la mentira, ¿cierto? Está engañada, está cegada por el pecado. Ella necesita conocer la verdad. ¿Y cómo la va a conocer? A través del Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las obras que el Espíritu Santo hace en las personas que no han creído en Cristo, que son inconversas, y es que en medio de su ceguera, Él abre sus ojos y les da entendimiento y les muestra la verdad que hay en Dios, y empieza a quitar todas esas mentiras que el pecado ha puesto en sus mentes. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto, ¿cierto? Porque de pronto algunas se han preguntado, yo no sé cómo se manifiesta el Espíritu Santo, yo no sé, pero en el momento en que usted empezó a creer en Cristo y usted empezó a ver esas mentiras que que nos estaban prisionando, eso fue obra del Espíritu Santo que hizo en usted. Cuando usted le ha compartido de alguien, una persona ha empezado a comprender esas verdades espirituales. Es el Espíritu Santo
manifestándose en él. Cuando usted le lee un pasaje muchas veces y cada vez usted aprende algo nuevo, es el Espíritu Santo el que está obrando en usted para darle entendimiento al comprender su palabra. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder, este me gusta mucho, volver a leer, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí nos está hablando de que el Espíritu Santo es quien nos da el poder a nosotros para poder ser testigos, que es lo que estamos hablando hoy, de testificar en el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que en nuestras fuerzas no es en cuanto a nuestra sabiduría, a nuestra elocuencia, a, no sé, nuestros estudios, no es en eso, es en el poder del Espíritu Santo, que nos da el poder para poder ir a hablar a la gente en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, por eso podemos estar un poco más confiados y recordar que la obra es de Él, y la importancia de reconocer que el Espíritu Santo, o de que ahorita vamos a ver más adelante, la importancia de saber que estamos siendo llenos del Espíritu Santo para poder tener más confianza y tener fe cuando estemos compartiendo de Jesús. Y en 1 Corintios 12:13 dice, por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos otra obra del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo es quien nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es lo mismo que les decía al principio en este primer punto en Juan 16, ¿cierto? Cuando estemos compartiendo de Jesús, solamente el Espíritu Santo es quien va a llevar a la gente a comprender que Jesús es su Salvador. Y esto es demasiado, diría yo, relevante, porque yo me he puesto a pensar y a meditar en esto a través de la experiencia, poca experiencia que tengo. Y es que hay mucha, o sea, Jesús es verdad. La piedra angular es Jesús. Somos salvos en el nombre de Jesús. Y por eso mismo es que hay muchas personas que están siendo engañadas por el enemigo para decir que Jesús no es Dios, que Jesús no es quien trae salvación, y quieren sacar a Jesús de la historia de Dios. Simplemente fue un hombre, cualquier cosa, no sé. Es más, creo que de pronto puedo tocar aquí fibras, pero muchas veces en otras creencias se llega a tener más fe y a creer en la intercesión más por otros santos que por Jesús. Y claro, si vemos que el enemigo quiere venir a traer mentiras y alejarlos, él se va a meter con esto, con esta verdad de que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, esa es una obra que vemos aquí del Espíritu Santo. Entonces, aquí ya vamos a ver cómo testificar en el Espíritu Santo. Aquí a mano derecha mía van a ver una imagen que dice el discípulo fructífero, el éxito al testificar, y hay como unos escalones. Qué pena. Entonces, están del 1 al 8, ¿cierto? Entonces vamos a ver súper breve, rápido, de qué se trata eso. No sé si usted en algún momento se ha preguntado, pero yo cómo hablo de Jesús, cómo testifico de la manera correcta, ¿cierto? Y es empezando con eso, que es en el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos en el primer escalón, asegúrate de ser cristiano. ¿Por qué está esto allí? Porque ustedes saben, ser cristiano no basta solamente con ser una buena persona, con tener buenas obras o con ser religioso o simplemente con asistir a una iglesia. Tal vez uno en algún momento de su vida, a pesar de que ha ido a una iglesia, se llega a preguntar, ¿soy una verdadera cristiana? ¿Soy un verdadero cristiano? Y eso, más que arraigado a nuestras obras, va arraigado al compromiso que nosotros tenemos con Cristo, ¿cierto?
Ser cristiano se va a evidenciar en ese compromiso que tenemos con Él, tanto intelectual, emocional y nuestra voluntad para obedecerle. Entonces, sabemos que estamos muy tentados a caer en lo religioso, ¿cierto? En la religiosidad. Entonces hay que estar ahí como alertas para recordar realmente nuestra esencia y no de pronto volvernos así como los fariseos, simplemente de palabra, cuando por dentro todo está podrido, ¿cierto? Y nos creemos súper blancos por fuera, pero por dentro realmente no está bien. Segundo, bueno, ese primer punto es importante porque al momento de testificar, usted tiene que reconocer que usted realmente con su vida está demostrando que usted es cristiano, porque mucha gente se hace llamar cristiana, pero no viven conforme al llamado que Dios les ha hecho, ¿cierto? Entonces, segundo, dice, busca pecados sin confesar en tu vida. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, y aquí puse, no existen cristianos gozosos y fructíferos que sean desobedientes, ¿cierto? El pecado es que estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, es muy importante que nosotros constantemente estemos revisando qué pecados hay en nosotros que no están siendo confesados, y al no estar confesados tal vez no estén siendo perdonados, porque es necesario reconocerlo, arrepentirnos y cambiar de actitud, ¿cierto? Y aquí hay algo que en CRU se llama la respiración espiritual, practicar la respiración espiritual. Ustedes miran, ¿qué es eso? ¿Cómo hago esto? ¿Cierto? Como ustedes saben, el respirar es algo que debemos hacer constantemente. Usted lo deja hacer, ¿cierto? Cierto tiempo y se muere. Y así pasa, ¿cierto? Si nosotros dejamos de hacer esta respiración espiritual, tal vez estemos teniendo por eso una sequía espiritual. ¿Y de qué trata esto? También es de inhalar y exhalar. Cuando hablamos de exhalar, exhalamos cuando estamos confesando nuestros pecados, cuando le estamos diciendo a Dios o poniéndonos de acuerdo con Él sobre que ese pecado está mal y lo estamos sacando, exhalando. E inhalamos cuando recordamos su promesa en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando inhalamos, estamos recordando esas promesas, las estamos creyendo por fe y nos estamos apropiando de esa verdad de que somos perdonados y que en el poder del Espíritu Santo vamos a cambiar, a dejar de hacer eso que estábamos haciendo mal para iniciar algo nuevo. Realmente esto me parece muy práctico, porque no sé si de pronto ustedes de las personas, no lo sé, porque yo era de esas, de las que todo su día normal, ¿cierto? Iba, estudiaba, trabajaba, y cuando llegaba por la noche en mi casa, iba a tener mi tiempo devocional, entonces ahí era donde yo retomaba todo lo que había pasado en el día y empezaba a pedirle a Dios que me recordara qué pecado había en mí. Y empezaba ahí como a arrepentirme, digamos, entonces era algo que yo hacía solamente en las noches, y ahí era donde yo confesaba mis pecados y pedía perdón y me arrepentía y todo esto. Pero cuando yo hablo de una respiración espiritual, es algo que yo estoy haciendo constantemente. Es algo que yo no estoy esperando a que llegue la noche, a que llegue ese tiempo devocional para tener un tiempo donde voy a orar a Dios y le voy a pedir perdón, sino que en el momento preciso donde el Espíritu Santo me redarguye a mí y me dice, Angie, tú estás haciendo esto mal, ¿cierto? Y yo llego, no sé, te voy a contar esa como anécdota que ustedes pueden decir es muy boba, pero a mí el Espíritu Santo me redarguyó ahí, y fue que en el trabajo, en las cajas, para uno sentarse, hay una caja que no tiene silla, entonces usted trabaja todo su turno parada. Resulta que una compañera se fue para break y yo estaba en la caja que no tenía silla, y yo pues se fue para break, que le vaya muy bien, voy a coger la silla y me voy a sentar. Entonces yo la cogí y luego que ella entró, yo no le devolví la silla y yo me quedé ahí. Entonces luego me tocó ir al baño y cuando yo volví, ella se había llevado la silla y yo de nuevo quedé sin silla. Entonces yo lo vi como tan normal y yo, ay no, pero luego ahí
minuto, el Espíritu Santo me reargulló y me dijo, Angie, hiciste mal, porque la palabra dice que debes de poner al otro por encima de ti. Dice, tengan a las personas como superiores a ustedes, busquen primeramente el bienestar de los otros. Y ese acto de servicio, y yo no lo tuve con ella. Y yo como por dentro como, Señor, entonces, ¿qué hago? Porque yo quería como, bueno, Señor, perdón, si yo me arrepiento, fue esto, ¿cierto? Pero yo, o sea, había algo en mí que me decía, tienes que ir a decirle a ella y pedirle perdón por haberle cogido su silla. Y yo, pero no, eso está muy loco, ya como me va a ver, está tan loca, pues como X, nada que ver. Pero sí, me tocó yo en la obediencia, Señor, yo aquí estoy que pues como que va a hacer el ridículo, no sé. Y yo fui, le conté a mi hermanita, y yo le dije, ay, mira, se llama Diana, y yo, Diana, yo me quiero disculpar porque yo sé que yo hice mal, usted tenía la silla y yo me la llevé y pues no está bien. Y que, ay, bueno, y que yo se la debía haber regresado, haberla pedido prestada en el momento que ella volvió, habérsela entregado a ella. Y bueno, ella sí me dijo pues que me disculpaba, pues como que no, tranquila, pues nada que ver, normal. Y yo, ay, sí, yo me siento mal, pero bueno. Entonces, miren que fue un momento que uno pues dirá, ay, pues yo estoy tan boba, pues es algo, ¿cierto? Pero digamos que eso hace parte de la respiración espiritual, de que en esas cosas tan sencillas el Espíritu Santo nos redarguya con su palabra, porque me redargulló fue trayendo su verdad en mi mente y siendo obediente a eso por más absurdo que parezca. Entonces miren que es algo constantemente. Vamos a seguir. Entonces el tercero es esté lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí ya hablamos de la llenura de Él. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y es que estamos siendo guiados, por decirlo así, controlados por el Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Y que somos llenos del Espíritu Santo por fe. Así como tú y yo recibimos a Cristo por fe, no solamente por una declaración, una oración que hicimos, sino porque creímos, Él nos dio esa fe. Así mismo nosotros tenemos que tener esa fe para ser llenos del Espíritu Santo. No estamos siendo llenos del Espíritu Santo porque nosotros le estamos pidiendo constantemente, pues así a Dios y todo eso, no. Tenemos que creerlo, porque si ya somos cristianos, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya es darle gracias a Dios por Él y ya no es pedir que Él venga, sino que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí ustedes van a ver que Pablo una vez hizo como una comparación donde decía, no se embriaguen de vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces al parecer había como una relación entre estos dos. Y aquí vamos a ver, ven en pantalla que están las dos, que están estos dos paralelos. Y dice, una persona ebria de vino y una persona llena del Espíritu Santo anda diferente, habla diferente, actúa diferente, piensa diferente y siente diferente. Entonces quiero que aquí compartamos, que ustedes den un ejemplo, cómo es como un ejemplo de ambas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en andar diferente, cómo anda una persona diferente cuando está ebria y a qué se refiere con otro ejemplo, a andar diferente cuando está llena del Espíritu Santo. Y así. Entonces, vamos a empezar por acá con el pastor. Si nos puede dar 2 ejemplos, bueno, serían 4, de cómo se ve una persona, pues es un ejemplo de cómo anda diferente, ebrio y lleno del Espíritu Santo, y cómo sería hablar diferente, ebrio, y hablar diferente, lleno del Espíritu Santo. No sé si me hice entender. Voy a dar un ejemplo con el y el pastor lo hace con los otros 2 siguientes, cuando él habla y actúa. Entonces, por ejemplo, una persona ebria de vino o borracha, ¿cierto? No va a andar correctamente, sino que, si alguno hemos visto, se van para los lados, no tienen equilibrio, se caen, no tienen estabilidad, no pueden permanecer parados. Y una persona que está llena del Espíritu Santo anda de una manera diferente a como el mundo lo hace. No sigue los pasos
que las personas del mundo siguen, ¿cierto? Que siguen las pisadas de Jesús. Entonces ya el pastor nos va a dar como el ejemplo de pronto de el hablar y el actuar en ambos casos. Gracias, Angie. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, una persona que está llena de vino, de mosto, de licor, de chirrinchi, de aguardiente, etcétera, habla incoherencias, aunque algunos pues se hacen el bobo y aprovechan para decir de que están borrachos para decir lo que sienten en su corazón, pero por lo regular es una persona que puede hablar y digamos que no tiene plena conciencia de lo que está diciendo y en lo que dice puede herir, puede maltratar, puede maldecir, aunque otros pues se ponen todos cariñositos. Pero sabemos de que Pablo allí en Efesios 5:18, cuando dice que no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, en lo cual hay perdición, sino sean llenos del Espíritu Santo, porque la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está controlada por el Espíritu Santo y de tal manera que habla y actúa, digamos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios está guiándole, dirigiéndole en ese momento. Por eso es interesante, pues, lo que tú decías, que nosotros no solamente hacemos una reflexión en un momento del día para evaluar lo bueno o lo malo que hacemos, porque si una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios las 24 horas del día, entonces en cualquier momento puede reaccionar respecto a lo que está diciendo o respecto a lo que está haciendo. El borracho posiblemente se acuerda al día siguiente de que maltrató, que habló mal de alguien o alguien se lo recuerde, pero, pero no estaba controlado por el Espíritu Santo, sino por, por los deseos y por también ya el fruto de la carne, del deseo de la carne. Y como dice Pablo en Gálatas 6, que el fruto de la carne, hay una lista bien grande, ¿cierto? Enemistades, pleitos, contiendas, iras, hechicerías, etc. Pero el que es guiado del Espíritu Santo, entonces está el fruto del Espíritu Santo, va a hablar y va a actuar en amor, con paciencia, con gozo, con paz, etc. Muchas gracias, pastor. Bueno, y por acá, no sé si por ahí esté Nicolás, yo por acá lo veo. Entonces, yo sé que él puede hablar. A ver si nos comparte sobre el punto de pensar y sentir diferente en ambos casos. Ok, pensar y sentir diferentes. Yo pienso que cuando una persona digamos, en la primera del estar ebrio es como las primeras experiencias y quizás pasan por el tema de las emociones. Entonces, ya una persona que ya ha experimentado una llenura del espíritu es una persona que espiritualmente ha desarrollado una madurez. O sea, ahí es donde para mí está la diferencia de sentir y de pensar, porque como está ligado el tema de las emociones, entonces las emociones no se desarrollan de la noche a la mañana. El Espíritu Santo nos va madurando, nos va moldeando con todas las circunstancias que nos pasan. Entonces, pues la plenitud del Espíritu Santo nos conduce a cada día a ser mejores, pero para mí ese sería como un ejemplo, ¿sí? Digamos que quizás una persona que ha llegado a los pies del Señor y ha experimentado el tema de estar ebrio
de digamos, de alguna manera, pues que estuvo pues en el mundo y todo eso, llega con muchos temores, depresiones, soledades, pero cuando experimenta la plenitud, preocupaciones, incertidumbres, pero cuando experimenta la llenura del Espíritu Santo, siente y piensa diferente. Entonces, a pesar de que estén las mismas adversidades, esa persona no va a sentirse de esa manera, sino que va a confiar en Dios, ya sabe que todas las cosas nos pasan con un propósito, que todas las cosas nos obran para bien, entonces va a actuar de una manera emocionalmente madura. Esa es como para mí la diferencia. Y también de pensamiento, pues ahí están ambas. Gracias, Nico, por... Gracias por el aporte, Nico. Así es, totalmente. Vemos ahí esa diferencia que tiene el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo en nosotros. Y al final dice, una persona ebria de vino, el control del alcohol da como resultado una capacidad de juicio menoscabada, ¿cierto? Entonces eso también va en cuanto a no hay dominio propio, cuando una persona está embriagada puede dar un mal ejemplo, dañar su reputación, por decirlo así, ¿cierto? Igual si vemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y tiende al mal, pues imagínense, ¿cierto? Es como abonar más a esa maldad o a mostrar a potencializar esa maldad que de pronto hay en el hombre como tal. En cambio, una persona llena del Espíritu da como resultado una capacidad de juicio mejorada, ¿cierto? Porque ya es una persona que no refleja es a Cristo, que da testimonio de Cristo, que busca que la gente, nosotros buscamos que la gente vea a Cristo en nosotros y obviamente va a menguar nuestra carne para que crezca más el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, de ahí también esa importancia de recordar que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos andar diferente, hablar diferente, actuar, pensar y sentir diferente al resto de las personas que aún no han creído en Jesús. Bueno, vamos para el otro punto. Y vemos que el cuarto es, esté preparado para compartir su fe en Cristo, ¿cierto? Y este de estar preparado, aquí en primera de Pedro 3:15, que ustedes están viendo, habla de estar siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros ya se han sentido de pronto capacitados para hablar de Cristo? Que apenas se dé la oportunidad, usted no se ponga ahí a pensar si lo hago, a dudar. No me siento preparado porque es que dejé la Biblia, porque es que dejé el folleto y entonces aquí qué hago, no, me cogió fuera de base, ¿cierto? Entonces aquí es la importancia de que como el Espíritu Santo mora en nosotros debemos estar asegurando que estamos siendo preparados para compartir de Cristo. Y aquí puse que una manera de hacer esto es invertir tiempo en estas capacitaciones. Por eso para nosotros es tan valioso que como iglesia ustedes ahora estén en este espacio y que de pronto personas por causa del horario, de que no tengan internet, vamos a cuadrar para que esto esté disponible por YouTube y lo puedan ver después. No piensen que de pronto este tiempo, no es que ese es un tiempo que pues nos toca estar o algo así, no. Es que realmente ustedes aprovechen mucho este espacio y no solamente sino que cuando hablamos de capacitarnos para compartir de Jesús, va también muy de la mano con que nosotros estemos sacando tiempo para esa lectura bíblica, ¿cierto? Pero cuando lleguemos a la lectura bíblica, también estemos pensando que me está hablando de Jesús, que de esto puedo compartirle yo a esta otra persona que está pasando por esta situación. En internet hay demasiados recursos y ya estuvimos viendo algunos de manera virtual para poder compartir de Jesús. Y llenarnos de esta verdad. Entonces es preguntarnos cuánto tiempo nosotros estamos teniendo
para realmente capacitarnos en esto o profundizar más en esto. Y aquí están los últimos que tenemos. El quinto, ore al Señor, ¿cierto? Dice, Él escucha y responde nuestras oraciones. La palabra de Dios dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Y vemos que la voluntad de Dios es que los no creyentes reciban a Cristo. Así que cuando tú estés orando por una persona que no conoce de Dios, pero Dios la puso en tu camino para hablarle, ore por ella y crea que Dios te va a responder porque estás orando conforme a esa voluntad, ¿cierto? Y bueno, es súper importante aquí que tengan una lista de oración por esas personas que Dios ha estado poniendo en sus corazones. Recuerden que tal vez son esas personas cercanas de su familia, tal vez usted ya le compartió de Jesús, pero ahí va en el proceso. Eso hablas mucho como sobre eso del discipulado. Entonces siga orando por esas personas. Esa lista también es buena porque no muchas veces se le olvida el nombre de la persona o se le pasó, pero si usted tiene ahí en su agendita, se va a acordar. Y me gusta mucho esto, que es ore por la salvación de los hombres. No solamente ore por la salvación de los hombres, sino también por el crecimiento espiritual. Por el crecimiento espiritual y el servicio de los cristianos. No sé cuántos de ustedes claman a Dios para que su iglesia Bautista de Vida Nueva crezca en compartir el evangelio de Cristo. El sexto es vaya a la gente. No esperemos que la gente venga a nosotros, vayamos a ellos y más porque Dios ha puesto allí este círculo social cercano para que tú le hables. Por el Espíritu Santo confiamos en que Él nos va a conducir a esa gente donde Él ya está orando, donde Él ya está preparando ese corazón para escuchar la palabra que nosotros tenemos que decir. Y me gusta este punto acá que dice, acomode sus prioridades de modo que pueda tomar tiempo para testificar cada día, ¿cierto? No sé si de pronto por ahí Anderson puede hacer como un tipo preguntica, o no sé si algunos puedan responder, preguntando justamente esto. ¿Ustedes están teniendo en cuenta en sus prioridades un espacio para testificar cada día de Cristo? Yo sé que puede haber momentos donde, más ahora, donde no estamos saliendo y estamos pues encerrados, pero no sé si en algún momento hay una oportunidad en un chat, usted dijo, ve, voy a separar esta ahorita y voy a mirar en mi lista de contactos quién necesita escuchar de Cristo, o simplemente acercármele a Él y, como les compartía la vez pasada, iniciar una conversación espiritual para luego presentarle el evangelio. Entonces, bueno, yo soy de las que hago agenda, entonces también los que tienen agenda y les gusta programarse, ¿qué espacio estamos escribiendo allí para testificar de Cristo? El séptimo, hable de Jesús. Porque este punto está acá, ¿cierto? Porque Él es nuestro Salvador. Y no queremos que al empezar a testificar de Cristo nos metamos en discusiones. Ustedes saben que el tema de la iglesia es muy controversial, que o sea, la gente va a decir, a mí no me hable de la iglesia porque son unos ladrones, todo lo mismo. Entonces, no, la gente necesita escuchar desde Cristo, ¿cierto? Igualmente Dios, a medida que Él vaya recibiendo a Cristo y vaya creciendo, Él va a poder tener una perspectiva correcta de la importancia de la iglesia y por qué nos debemos congregar. Pero no entrar primeramente, evite, huye de esas discusiones, pero también confíe que el Espíritu Santo que mora en usted, que usted está siendo lleno del Espíritu Santo, te va a guiar en todo ese tipo de conversaciones. Y octavo, espere que Dios lo use. Una de las mentiras más grandes es que las personas no desean conocer a Dios, ¿cierto? Cuando una persona, bueno, la palabra también dice que en medio de su soberbia la gente dice, no, pues no me interesa a Dios, no reconoce a Dios por su orgullo, pero cuando el ser humano se ve
débil, se ve caído, todo hombre va a buscar de Dios y en algún momento ha clamado por Dios, Dios, ¿dónde estás? Tal cosa, la otra, ¿cierto? Entonces, realmente las personas tienen necesidad de Dios. Entonces, y aquí también es importante para que no crea que el éxito del testificar de Cristo está en cuántos a través de usted se han convertido a Cristo, sino que usted ha tomado estos pasos, ha tomado esta iniciativa y ha podido hablar a tantas personas como Dios ha permitido en su vida hablar de Cristo, ¿cierto? La obra la hace Dios. Puede que a usted le habló hoy y en 10 años después Él se acuerde de usted y por algo que Dios hizo en su corazón, él fue convertido, pero siempre se va a acordar de usted que en algún momento en su tiempo le habló de Cristo. Entonces, simplemente descansemos en Dios y confiemos y esperemos que Él va a hacer su obra. Entonces, ya aquí para terminar, hay que recordar que en Efesios 5:18, el ser llenos del Espíritu Santo es un mandato. Seamos llenos, sean llenos del Espíritu Santo. Es algo que no es opcional para nosotros, si nosotros queremos o no, sino que es un mandato que Dios nos está dando, pero que con ese mandato hay una promesa, y es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que en esta noche al menos les quede esto y se acuerden de que ustedes pueden pedir ser llenos del Espíritu Santo, podemos pedir y vamos a ser llenos. Tengan esa fe y esa certeza, porque pegues ante esta promesa, que Él nos oye y hace conforme a su voluntad. No sé si ahí también puedan responder. Bueno, antes, ¿cómo poner todavía ahí? Gracias. Si ustedes están siendo llenos del Espíritu Santo, creen que son cristianos llenos del Espíritu Santo. Y por acá voy a hacer otras preguntas. A Gloria. ¿Creen? Igual cada uno se la puede responder, pero esta la va a responder así públicamente Gloria, los demás la pueden hacer así. ¿Creen que una persona puede estar llena del Espíritu Santo y no testificar de Cristo? La voy a repetir. ¿Creen que una persona puede estar llena del Espíritu Santo y no testificar de Cristo? No sé si Gloria ahí me escuchó. ¿Qué responde? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, yo considero que si una persona está llena del Espíritu Santo, se debe de gozar de hablar de Él, enseñar de Él y mostrar que Él hace la obra en su vida para otros. Porque yo no considero que una persona esté llena del Espíritu Santo y no hable de eso. Porque Dios nos enseña que aunque seamos tardos para hablar, aunque nos dé mucho miedo, los nervios nos cojan, nos pase de todo, debemos de sentir el gozo de poder hablar del Espíritu Santo que está en nosotros. Yo considero que no debe ser así, de que todos tenemos derecho a ser valientes en algún momento. Yo lo pienso así, Así pues. es, así es. Y es en todo. Así es, Gloria, como ella dice, o sea, eso es un rotundo no. Y creo que es una muy buena pregunta para nosotros hacernos y saber, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto estamos nosotros testificando de manera eficaz, ¿cierto? De Cristo. Después más adelante vamos a estar hablando del discipulado, porque no solamente como hemos visto que hemos tenido falencias de que compartimos de Jesús y luego los dejamos sueltos y entonces, ¿qué pasó con él, cierto? Pero estamos siendo eficientes, tampoco somos eficientes cuando estamos de pronto buscando disciplinar a todo el mundo, cuando sabemos que no vamos a poder porque requiere responsabilidad, requiere tiempo, recursos, muchas cosas, pero rotundamente no, porque una persona que no testifica de Cristo y dice ser llena del Espíritu Santo y dice ser cristiana, está desobedeciendo de Dios. Dios nos dio el mandato de que su palabra tenía que ser extendida, de que una de nuestras misiones es eso, ¿cierto? Extender el reino de Dios. No fue opcional, la gran comisión no es opcional,
Por tanto, si usted no testifica, usted está siendo desobediente de Dios. O alguien que tiene el Espíritu Santo y que está siendo controlado, como el pastor nos decía, dirigido por el Espíritu Santo, no desobedece, ¿cierto? Está sensible a la voz de Dios que le está diciendo, mira, Gloria, no sé, por allá me dijeron que estaba Marisela, mira, Marisela, háblale a esta joven de Cristo, háblale a tu papá de Cristo. Entonces, obediencia. Y la otra es, vamos a ver por acá, no sé si por ahí está John Freddy, o ese, sí, yo creo que por ahí está John Freddy. A ver si nos puede responder cómo puede ver el poder del Espíritu Santo en su vida, si nos quiere compartir. Cómo, así en este, por ejemplo, hoy, cómo hoy vio el poder del Espíritu Santo en su vida. O si no está John Freddy, Laura. Está trabajando. Ah, bueno, amiga, le tocó. ¿Le Eres la tocó? privilegiada, eres la privilegiada. No, pues yo creo que en esos pequeños detalles ahí está el mover del Espíritu Santo en nosotros, desde que nos levantamos, desde que nos ha proveído de todo, desde que le hablamos, le podemos o tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y se ve el actuar de él ahí, la gracia del Señor también ahí. En todo, yo creo que cuando uno acepta a Cristo en su corazón y Él mora en nosotros, es imposible como sacarlo a Él de cualquier cosa de nuestras vidas. Entonces yo creo que uno ve el actuar de Él en todos los ámbitos de nuestras vidas. Así es, como decíamos, estar todos los días sensibles a la voz. Y para terminar, quiero leerles un caso que me gustó mucho, muy particular, que una vez es como hijo de Dios, no reconoce como los recursos que Dios nos ha dado, y uno de esos es pues el Espíritu Santo que nos da el poder, que es quien hace la obra para evangelizar. Pues es demasiado importante, como lo hemos visto hoy, y de creer que sí podemos, en el poder del Espíritu Santo, llevar a personas a Cristo. Y dice, una mujer escocesa de edad avanzada vivía en su pueblo natal en las condiciones de pobreza más extremas. Su hijo había emigrado a América hacía algunos años. Allá él se había convertido en un próspero hombre de negocios, pero nunca se había dado tiempo para volver a su pueblo y visitar a su madre. Un día una amiga se sentó a hablar con aquella madre ya anciana en su casita de campo humildemente amueblada. ¿Le envió alguna vez su hijo dinero para ayudarla con sus necesidades?, le preguntó. No, dijo la mujer moviendo la cabeza tristemente. Sin embargo, me escribe cartas muy lindas y me envía unas fotografías muy interesantes. Su interlocutora estaba sorprendida al darse cuenta de que aquel hijo era bastante rico, pero en lugar de manifestar lo que pensaba, ella le dijo, ¿podría ver las fotografías que le envía? Sacándolas de un cajón, la anciana le mostró orgullosa. Para sorpresa de la visitante, estas no eran fotografías, eran billetes bancarios norteamericanos muy valiosos que sumaban miles de dólares. Por décadas, aquella mujer escocesa había estado pasando necesidades y viviendo en la pobreza. ¿Cuál era el problema? Ella desconocía el valor de esas fotografías interesantes. Tenía los billetes de banco, pero realmente no los poseía. Entonces, esta es una historia que comenta Bill Bright, fundador de Cru. Y me parece muy interesante porque así como cristianos, eso representa nuestra realidad, ¿cierto? De que tenemos el Espíritu Santo, pero no reconocemos el valor que tiene el hecho de que el Espíritu Santo muere en nosotros. Tal vez lo tenemos, pero no lo poseemos porque no nos hemos apropiado de las promesas que hay en el Espíritu Santo para hacer su obra, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, la palabra dice que nos constituimos herederos de Dios. Es decir, todos los recursos de Dios están disponibles para usted y para mí. Todo lo que necesita, incluyendo sabiduría, amor,
poder para ser un hombre o una mujer de Dios y un testigo fructífero para Cristo está a nuestra disposición. Entonces, espero que les haya gustado esta historia y esta manera de reflexionar al final, para que realmente empecemos a llenarnos de estas promesas y a empoderarnos. Y como les he dicho, la llenura del Espíritu Santo es un proceso de fe, no de obras buenas que nosotros hagamos o cuánta disposición tengamos, ¿cierto? Sino de que nosotros vamos a ser llenos por fe, vamos a creerle a Él. Entonces, no sé si alguno hasta el momento tenga una pregunta, quieren decir algo para ya orar y terminar. Hola, Angie. Pastor. Bueno, muy interesante el tema de poder conocer al Espíritu Santo de Dios en esa tarea que tenemos de dar testimonio. Y quiero también mencionar el hecho de que cuando el Señor hizo descender al Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa que había dado en Joel al pueblo de Israel, era precisamente para que por medio del poder del Espíritu Santo se diera a conocer a Cristo y se testificara de Cristo, como dice Hechos 1:8, hasta los confines de las naciones, hasta el final de todas las naciones. Y vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo cobra un papel muy importante en la vida de los apóstoles y de los discípulos para que se expandiera el evangelio de Dios a muchos lugares. Y gracias damos a Dios que ha llegado hasta nuestros días y ahora nosotros hemos sido bendecidos al conocer a Dios y al tener la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y tenemos la responsabilidad y ahora el compromiso de que otros también puedan conocer a Jesús y recibir también el Espíritu Santo de Dios para que more en sus vidas. Y Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, el cual les guiará a toda la verdad. Alguien una vez hablaba de el obrar de la Trinidad, de que a lo largo y ancho de la Biblia se ve el obrar de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que algunos digamos que dicen que en el Antiguo Testamento se ve mucho el obrar de Dios el Padre, ¿no? De Jehová. Luego en el Nuevo Testamento está la persona de Jesús y posteriormente sigue la labor del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la primera pregunta que tú hiciste, pues el Espíritu Santo es Dios. Y aunque se habla de la tercera persona, no quiere decir de que es menos importante que el Padre o que el Hijo, porque los tres son uno y hay una consustancialidad en ellos. Entonces, como hablabas de que es un misterio, pero es muy importante que la iglesia hoy día en sus oraciones le pida al Espíritu Santo de Dios guía, dirección, fortaleza y también esa llenura. Y la pregunta que algunos se podrán hacer, bueno, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Bueno, en las disciplinas espirituales, teniendo una relación con Dios diaria, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, en esos momentos, si a alguien le gusta el ayuno, si a alguien le gusta el vigilar, eso es un medio en el que vamos a dedicarnos a fortalecernos en esas disciplinas espirituales. Es ahí donde podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Entonces debemos orar todos, hermanos, por la iglesia y como iglesia para que la obra del Espíritu Santo de Dios se fortalezca en cada creyente, en cada familia y en toda la iglesia, para que la iglesia dé testimonio en medio de la comuna, del barrio, de la ciudad donde el Señor nos ha puesto. Gracias, pastor. Realmente es así, vean.
no crean que usted va a ser efectivo en su evangelismo sin el Espíritu Santo, porque como decía el pastor, Jesús les dijo, pues no salgan todavía hasta que venga el Espíritu Santo, ¿cierto? Era en el poder del Espíritu Santo que ellos iban a empezar a anunciar el Evangelio. Ellos no pudieron salir antes hasta que el Espíritu Santo llegara a ellos, ¿cierto? Asimismo, toca con nosotros, ¿cierto? Tengamos muy presente el Espíritu Santo porque no muchas veces el Espíritu Santo, pero hay un libro que se llama El Dios Invisible y se refiere al Espíritu Santo porque al parecer la iglesia lo invisibiliza, algo así, ¿cierto? Y para sumarle a lo que el pastor decía, cómo ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? A eso le va a sumar, seamos cristocéntricos. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, ¿cierto? Por tanto, cuando usted está en Cristo, usted está siendo lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Es enfocarse mucho en vivir esa clase de vida que Cristo quiere en usted. Como les decía ahorita, son llenos del Espíritu Santo también cuando tienen fe, cuando ustedes creen y se apropian de esas promesas, ¿cierto? Cuando hacemos que el pastor hablaba de la disciplina espiritual, la lectura de la palabra, cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida y a través de ella nos corrige, nos enseña, nos instruye, ¿cierto? Como les comentaba en el ejemplo que yo tenía, en ese momento yo estaba siendo gobernada, era por la palabra que Dios trajo, que el Espíritu Santo trajo a mi mente en ese momento. También cuando estamos siendo sumisos con Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo porque nos estamos teniendo una actitud de obediencia a Él, de sumisión a Dios, ¿cierto? Y como les decía, también practicar la respiración espiritual cuando constantemente nos estamos arrepintiendo y confiando en que Dios nos va a perdonar. Por aquí, Gloria habla que saludos, amén, Dios los bendiga también, no les pudimos ver las caras, pero a todos los que están allí de pronto con su célula conectados, a los Flores, que Dios los bendiga y que haya sido de bendición esta palabra. Y ya vamos entonces a terminar. Muchas gracias por compartir este espacio. Recuerden que nos mandan a ser discípulos multiplicadores, es decir, que si usted considera que la palabra que se habló hoy, alguien necesita saberla, por favor, extienda esta palabra a esas personas. Comparta lo que usted aprendió acá, listo. Y